a docentes que se inician en la docencia y a seminaristas dentro de lo que es el área del proyecto de arquitectura. El orden de exposición va a ser el siguiente: contexto histórico, interpretación del tema, arquitectura, miradas, respuestas, responsabilidades disciplinares docentes y profesionales, conclusiones que suponen inicios. Para hablar de globalización hay que remitirse a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo queda dividido en dos partes, Oriente y Occidente. El Occidente, los países alineados a Estados Unidos, y el Oriente, los países alineados a la Unión Soviética. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos se reparten, por así decirlo, el triunfo de la guerra para reconstruir Europa que estaba en ruinas. Ambos países entran en este negocio. El mundo así se divide de alguna manera en dos partes, en dos mitades, digamos, lo que se llama cortina de hierro, por la rigidez que había de las dos partes. Así comienza otra guerra por la hegemonía entre ambos países, no solo económica, sino en todos los aspectos. Y sobre todo hacen hincapié en la conquista del espacio. Si bien Rusia estaba más avanzado en ese aspecto, Estados Unidos, al enviar el primer hombre a la Luna, logra con esto instalarse como potencia. Por otro lado estaba la competencia del desarrollo del armamento, a ver quién tenía más y más potente, lo que se llamó la Guerra Fría. Y esa Guerra Fría dividió tres mundos. El primer mundo, los países alineados o aliados a Estados Unidos; el segundo mundo, los países aliados a la Unión Soviética; y el tercer mundo, países no aliados y neutros. Aparece entonces la bomba atómica. Pasan los años y la Unión Soviética se da cuenta entonces que el modo comunista que había llevado a cabo había creado un gran monstruo, pero que existía mucha pobreza. Ahí aparece la perestroika, que era una reforma política, social y económica que permite la apertura a Occidente, lo que termina desmembrando a la Unión Soviética y los países que la integraban. Por otro lado, se produce lo mismo en China, con un comunismo todavía más cerrado que el de Rusia. Se produce un movimiento estudiantil que da lugar a la denominada Primavera China, que flexibiliza mucho el tema del comunismo, da más libertad y desarrolla una economía de mercado. Los chinos tenían el dinero y había que invertir. Todo esto da lugar a los inicios de lo que llamamos globalización. Se da cuenta Estados Unidos que China tenía la mano de obra más barata y que se dedicaba a copiar y a producir. Estados Unidos entonces se da cuenta de estas simetrías y asimetrías en los diferentes países, y que algunos tenían ventajas comparativas, como por ejemplo Alemania, que era productor de acero, pero le convenía fabricar los autos en Francia o en Italia. Es decir, la globalización comienza así, con intercambio e intereses económicos. Luego se referencia al panorama político, social y cultural. Partiendo de este contexto histórico e interpretando el tema sorteado en el concurso, se puede decir que es un tema bastante amplio, en el sentido que puede tener múltiples miradas e interpretaciones y hasta posiciones personales. De allí la necesidad de interpretar y focalizar el tema y hacer como una especie de zoom. Hablar del proyecto de arquitectura entre lo global y lo local amerita pensar en la arquitectura local en lo global, y lo que es la enseñanza y el aprendizaje del proyecto arquitectónico entre lo global y lo local. Lo que llevaría a desarrollar el tema a partir de la relación existente entre arquitectura-lugar, arquitectura y contexto. Palabras claves como globalización, lugar, no lugar, tradición, contexto, virtualidad, serán las que estarán presentes en un entramado conceptual. A diferencia de la pintura, la música y la literatura, la arquitectura es terrenal, pertenece al suelo, es el contenedor donde se desenvuelven las actividades humanas, forma parte de la existencia y supervivencia del ser humano. La arquitectura desempeña un papel simbólico, expresa ideas de gobierno, iglesia o monarquía, pero también simboliza el hogar. No solo crea el marco personal, sino también el de la vida nacional, es decir, representa las características sustanciales de una cultura. ¿Cómo hay que entender entonces a la arquitectura? ¿A qué responde prioritariamente?
La arquitectura está condicionada por 3 factores: responder a condiciones del lugar, requisitos funcionales y a la cultura que engloba. Es decir, la arquitectura está condicionada al contexto. He seleccionado algunos autores para poder desarrollar el tema de las miradas sobre el tema sorteado, y voy a comenzar con César Pelli. César Pelli, en su libro Observaciones sobre la arquitectura, que lo tengo acá y recomiendo a los seminaristas y a los docentes que comienzan que lo lean, habla justamente de este aspecto y dice que ningún aspecto de la arquitectura requiere de tanta sensibilidad como diseñar un edificio que se conecte bien al lugar. Si bien nuestro tiempo y nuestros sistemas de construcción reflejan nuevas tendencias que modifican nuestra arquitectura, la necesidad de conectar un edificio con su lugar sigue sin cambiar. Los sitios no existen por sí mismos, forman parte de un contexto, ya sea natural o urbano. De igual modo, los edificios que diseñamos no existen por sí mismos, forman parte de un paisaje, una ecología, un vecindario, una ciudad. Los diseños sensibles a sus lugares no solo responden a su emplazamiento, sino también a la región, con su propio carácter, su tradición constructiva y su historia. Pero actualmente la influencia directa del lugar en las decisiones arquitectónicas es muy débil. Y es fácil ignorar la conexión con el lugar. Y aquí habla él de la conexión y desconexión cuando habla de lo global y lo local. Entonces habla de una desconexión influenciada por la globalización. Los sistemas internacionales de comunicación han difundido una mezcolanza de modelos formales. Elige 8 conexiones para observar la arquitectura que las desarrolla en este libro: el tiempo, la construcción, el lugar, el propósito, la cultura, el proceso de diseño, nuestro público y uno mismo. Como todos saben, César Pelli nació en Tucumán y es egresado de esta facultad y es considerado uno de los mejores arquitectos del mundo. El próximo autor, Alberto Petrina, en su libro La arquitectura del noroeste argentino, la canción de la tierra, él habla de que la Argentina es como un mosaico de realidades regionales. El problema se trata de saber hasta cuándo consideramos que la arquitectura puede ser independiente de sus circunstancias, de su tiempo, de su contexto específico, y por cuánto tiempo más creeremos que los idiomas y las escuelas internacionales pueden trasplantarse sin la menor adecuación. Un país que comienza importando ideologías políticas, económicas y arquitectónicas termina importando desechos de Taiwán. Cuando aún los más dubitativos han acabado por aceptar que no es lo mismo fabricar caramelos que acero, tal vez ha llegado la hora de pensar si no resulta conveniente fabricar nuestra propia arquitectura. Néstor García Ranclini incorpora el concepto de culturas híbridas cuando habla del tema. Cuando aparecen conceptos, dice él, que irrumpen con fuerza o desplazan a otros o exigen reformularlos, hibridación es uno de los términos detonantes. Los estudios de hibridación modifican el modo de hablar sobre la identidad, la cultura, la diferencia, la desigualdad, la multiculturalidad, sobre tradición y modernidad, sobre norte-sur, local-global. Se entiende como hibridación procesos socioculturales en los que las estructuras o prácticas discretas que existen en forma separada se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. La hibridación designa mezclas interculturales. Antonio Garelli Giu habla de la dualidad global-local como una dualidad que es interpretada como uniformidad y diversidad. Contextualizando en el sentido amplio el dilema global-local, aborda e identifica posibles respuestas al problema, desde la aceptación de que el progreso se construye solo en la heterogeneidad simbiótica de la ciencia, la tecnología, el diseño, en un globalizado, hipercomunicado y mega desequilibrado mundo. La respuesta no es simple por eso, pero sí se pueden considerar algunos aspectos, dice, como que el diseño es un catalizador del progreso, como que el diseño, tomarlo como elemento de tolerancia e interrogación, como factor de sostenibilidad, como instrumento de no exclusión formacional, cultural o generacional,
Considerar el diseño faraónico, las megaconstrucciones, o también el diseño socioeconómico sostenible, diseño como finalidad y diseño corporativo. Potenciar la identidad local no excluye necesariamente la identidad supranacional o colectiva. Kenneth Frampton lo plantea como pares opuestos. Si bien el fenómeno de la universalización es un avance de la humanidad, al mismo tiempo constituye una especie de destrucción sutil, no solo de las culturas tradicionales, lo cual quizás no fuera una pérdida irreparable, sino también del núcleo creativo de las grandes culturas, ese núcleo sobre cuya base interpretamos la vida, el núcleo ético y mítico de la humanidad. De ahí brota el conflicto. Existe esta paradoja: ¿cómo llegar a ser moderno y regresar a las fuentes? ¿Cómo revivir una antigua y dormida civilización y tomar parte en la civilización universal? Tender hacia un regionalismo crítico, habla Frampton, y plantea 6 puntos para esta arquitectura de resistencia: cultura y civilización, auge y caída de la vanguardia, el regionalismo crítico y la cultura del mundo, la resistencia del lugar y la forma, cultura contra naturaleza, topografía, contexto, clima, luz y forma, tectónica, lo visual contra lo táctil. Pablo Schatzky denomina a lo local como el lugar clásico y a lo global como el contemporáneo. Este último se desprende de las premisas de la globalización, lo que el sociólogo Bauman en el 2004 llamaba no lugar. Kuljas en el 2008 habla del riesgo que se corre en el lugar clásico esté en franca desaparición, su agonía se debería a que el lugar contemporáneo lo está sustituyendo, promocionando una identidad genérica. Frente a este riesgo se vuelve imperioso definir otro lugar, que se sentará entre lo local y lo global. Ese nuevo lugar asumirá nuevos parámetros propios del contexto temporal actual, tomando validez en lo global y rescatando tradiciones dentro del contexto de la globalización. Y por último, Mark Auge también habla de los no lugares como espacios del anonimato. El lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas. El primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente. Son palimpsestos, ¿qué significa? Donde se reinscriben sin cesar el juego intricado de la identidad y de la relación. Pero los no lugares son la medida de la época, las vías aéreas, ferroviarias, las autopistas, los habitáculos móviles llamados medios de transporte, aviones, trenes, automóviles, los aeropuertos, las estaciones ferroviarias, etc., que lo único que hacen es lograr una comunicación tan extraña que a menudo no pone en contacto al individuo más que con otra imagen que de sí mismo. Define el espacio como un lugar practicado, un cruce de elementos en movimiento. Los caminantes son los que transforman un espacio, la calle geométricamente definida como lugar por el urbanismo. Merleau-Ponty, quien en su libro Fenomenología de la Percepción, distingue del espacio geométrico el espacio antropológico como espacio existencial, lugar de una experiencia de relación con el mundo de un ser esencialmente situado en relación con un medio. Si bien algunos de estos autores ya van dando respuestas en su teoría, en su visión y en su mirada, me parece interesante mostrar respuestas arquitectónicas y en realidad había varios ejemplos, pero bueno, por el tiempo voy a mostrar tal vez 2 o 3 y los otros los voy a dejar planteados para que lo puedan ver. El primer ejemplo es el Museo de la Acrópolis de Atenas, de Bernard Tschumi, 2003-2007. Ubicado en Atenas, el museo se encuentra a menos de 500 metros del Partenón. El último nivel del edificio ofrece una vista panorámica de 360 grados, donde no solo se ve la Acrópolis de Atenas, sino también lo que es la Grecia moderna. El edificio logra contener 8.000 metros cuadrados de espacios para exhibiciones, para exposición, entre otros. La estructura del edificio, que es en base a planta libre, permite disponer las piezas exhibidas de modo de que el visitante pueda recorrer el espacio de forma aleatoria. La circulación del edificio fue pensada de manera
que fuera una secuencia cronológica de la prehistoria hasta el periodo tardío romano. Esta circulación le permite al visitante tener una lectura de la historia del lugar. Respecto a la espacialidad del edificio, esta proviene del Partenón. Se puede apreciar en la planta el perímetro de pilares, los cuales conforman el espacio de exposición. Y en el centro hay un núcleo de servicios. Esta reinterpretación de un espacio de hace cientos de años y redirigido para un uso distinto y para el presente es uno de los valores de este edificio. Este edificio, con materiales y diseños totalmente contemporáneos, no solo logra materializar un proyecto que cumpla con un determinado programa, sino que a la vez logra revalorizar unas ruinas al situarse sobre ellas y además con el diseño les resalta. Se transforma en un soporte visual, un mirador para la Acrópolis. En otras palabras, el proyecto logra revalorizar el pasado desde el presente con las tecnologías contemporáneas. Otro ejemplo es el Museo Ningbo de Guangzhou en Beijing 2003-2008. Los edificios más cercanos, es interesante la historia, los edificios más cercanos estaban a 200 metros, pero antiguamente había 30 aldeas en el lugar. Pero él afirma que cuando empezó a diseñar, solo quedaban la mitad y el resto estaba en ruinas. Pero estas ruinas le dieron una oportunidad. Así que él empezó a recolectar los materiales de estas ruinas, de esta aldea, para construir el nuevo museo. De modo que el tiempo pasado sería recolectado y preservado. El proyecto tenía el desafío para el arquitecto chino de responder a necesidades globales y en un lugar como Beijing, donde la globalización es muy avanzada. Pero 2000 años de tradición no eran fáciles de ignorar. De modo que esta motivación y sensibilidad del arquitecto en recolectar estas ruinas es lo que hace tan particular al museo. Ahora bien, hay que hacer la distinción de que esta recolección de las ruinas no van con un fin museológico en sí mismo, sino que es darle a estas piezas un nuevo uso y significado, que sería ser la estructura del edificio mismo y la relación entre pasado y presente. Lo que se propone finalmente el arquitecto es diseñar un parque, el cual rodearía el edificio por completo, de modo que, así como el edificio traía la memoria de vuelta, el parque traía la naturaleza perdida del lugar. El edificio logra volver a introducir la historia del lugar, de ese lugar antes de la tabla rasa modernista, y logra recopilar esa historia con arquitectura, con su forma y espacio en un solo lugar. En este caso, la arquitectura se hace cargo de volver a traer esa historia perdida, pero de otra forma, de una forma actual y no una forma historicista. El tercer ejemplo, que es la Plaza de la Memoria, Embajada de Israel, Buenos Aires, Argentina. Bueno, el ataque terrorista a la embajada, si lo recuerdan, fue en marzo del 92 y causó 29 muertos y 242 heridos. Entonces, a partir de ahí, se llamó a concurso para plantear un diseño, un proyecto, que un poco, que sea un monumento para las víctimas y el Estado de Israel. En la Argentina era importante este proyecto porque en la Argentina vive la comunidad judía más numerosa de América Latina y la quinta mayor del mundo. Así es como se ha preservado una parte en el proyecto ganador, una parte del proyecto original de la embajada, lo poco que quedaba, no quedaba casi nada, y los nombres de los fallecidos han sido colocados en esa placa, digamos, sobre esa pared, y se plantaron líneas de tilos, cada uno de ellos simbolizando a las víctimas fallecidas, y las propuestas consistían en eso, en construir una plaza rodeada por agua, a la que entrar por dos puntos, uno sobre la calle Suipacha y otro sobre la calle Arroyo, porque está en la esquina, y el piso de la plaza se armaba con dos placas horizontales superpuestas, uno representaría a la comunidad judía y otro la no judía. El sentido de esta obra era buscar representar la unión de los hombres, para mirar el futuro con esperanzas. Es una plaza pública, pero de la memoria. Y el cuarto ejemplo, que es un medio ejemplo porque es a futuro, es la Casa Zúcar, acá en Tucumán.
Tucumán ha ido perdiendo tanto la vivienda popular como las viviendas de mayor valor en el patrimonio arquitectónico. Y hay otras en peligro. Enfocado desde el punto de vista global, como estamos hablando de la ciudad, la Casa Azúcar es uno de los últimos reductos urbanos de calidad ambiental intacta y potenciada porque esos espacios en la ciudad ya han perdido su lugar y en el área central casi ya no existen, a punto de ser demolidas el año pasado, a fines del año pasado, y por iniciativa de investigadores y especialistas de esta facultad, bueno, fue presentado un proyecto para la expropiación de la misma que fue aprobado por el Consejo Deliberante ahora en marzo. Por lo tanto, se está pensando qué hacer con la casa y por qué tiene valor esta casa. Porque está restaurada y ha sido revalorizada. Integra un conjunto de casas único en el área central. Es un espacio público de la mayor calidad ambiental urbana. Está protegida por normas nacionales y municipales. Forma parte de la capital cultural de la ciudad. Y la propuesta a futuro no es intervenir en la casa, sino considerar la casa como un portal cultural que va a vincular un circuito cultural, turístico, con varios puntos de la ciudad. Entonces, esa es la intervención que se está preparando en el municipio para poder llevar a cabo en este sector de la ciudad. Incluso va a dar lugar y espacio a artesanos y artistas que todavía no encuentran su lugar en un paseo cultural. Bueno, un poco haciendo como una especie de espacio y síntesis conceptual, me gustaría volver, digamos, a hacer una redacción donde esas palabras claves que un poco al comienzo hablaba, retomarlas, ¿no? Para que queden simplemente en la memoria. Pensar que todas las cosas siempre ocurren en el lugar. Es un prerequisito para todo. Posee el lugar características contenedoras, contiene y rodea. Es circunambiental. La cultura, y para que este espacio se defina, no necesariamente tiene que tener límites y nada más, sino que es necesaria la cultura. La cultura es un componente que otorga identidad. Hay una definición de Luis Rossi, que a mí me ha gustado mucho, que habla, por ejemplo, cuando quiere definir la cultura de un pueblo, dice que cuando se toman las referencias de la estirpe, el pueblo se lo considera como cuerpo. Cuando se toma el legado de las costumbres, al pueblo se lo considera como alma. Y cuando se toma la capacidad del pueblo de crear un ámbito cultural y político, se considera el pueblo como espíritu. Heidegger, cuando habla de la cultura, habla del acontecer señalado, y el acontecer es tradición. Para que este pueblo pueda desarrollarse y existir con esa cultura, se precisa de un territorio que, más que contener lo tangible, permite a la cultura existir y perdurar. A eso se denomina espacio territorial. Heidegger habla del lugar físico cuando habla del espacio territorial para la cultura. Cultivar, construir y habitar en el tiempo. El tiempo pasado está constituido por instantes que han desaparecido, pero esto no significa que se hayan eliminado. Así el pasado deja una constante huella en la materia, reflejada en el presente y por tanto siempre materialmente vivo. Las dimensiones temporales son elementales, elementos que son muy constitutivos en el lugar. Las instancias del pasado existen solo gracias a un lugar, el contenedor que los almacena, los salvaguarda como su patrimonio. Rossi también define ahí la ciudad como un hecho material a lo largo del tiempo. Y lo opuesto era el no lugar, el lugar sumergido en el mundo bajo las reglas de una misma identidad. Puede cambiar estilos de vida, gustos y apariencias. El hedonismo y el narcisismo han provocado que las ciudades no sirvan para el encuentro entre personas en el espacio público, sino para desplazarse en ella. Ciudades que van adquiriendo un carácter similar, entre ellas convergen a una imagen única y global, donde habría edificios interesantes y no tan interesantes como en cualquier parte del mundo. El costo es renunciar a su identidad preexistente. Lipovetsky, en el 2014,
habla de la globalización como la negación de la tradición, en el culto a la novedad y al cambio, sustituyendo espacios públicos por vías de desplazamiento y la identidad por lo genérico. No necesita el sentido de localidad, por eso se llama no lugar. Espacio despojado de expresiones simbólicas de la identidad, las relaciones y la historia, lo que desalienta cualquier idea de permanencia. Y también focalizaba el tema conceptual en lo que era la arquitectura y el lugar, al comenzar. Y hablar de arquitectura y lugar, y arquitectura y contexto, es hablar de un reencuentro hoy en el presente. Este reencuentro busca posicionar nuevamente el lugar como un factor determinante para la arquitectura, factor que aún está en riesgo bajo un contexto global, genérico y virtual, que seducen a las personas a que dejen su identidad, cultura e historia, a cambio de la cultura global quedando una identidad genérica. Dicho esto, el reencuentro también pasa a ser una especie de reconciliación con el lugar, que busca considerar no solo los valores de la tradición y culturas pasadas, sino que también la innovación y progreso. Pallasma, en el 2004, dice que la arquitectura es compleja, conflictiva e impura, así la define, y por consiguiente requiere una aproximación que combine investigación e innovación, ensayo y error, pensamiento e intuición, racionalidad y emoción, cognición y reencarnación, identificación y proyección, visión y previsión. El otro punto importante del tema era las responsabilidades disciplinares, docentes y de gestión profesional. Pensar primero en este sentido que estamos en un contexto educativo, es decir, estamos en una universidad nacional que es pública y toda universidad pública es inclusiva, que además estamos en un ciclo de educación superior universitaria de grado, que se refiere a una trayectoria formativa postsecundaria que brinda una preparación de tipo profesional. Que además estamos en la Facultad de Arquitectura, con dos planes de estudios vigentes un poco paralelos, con sus ciclos de aprendizaje, introductorio, disciplinar básico, disciplinar superior, más una práctica profesional y un proyecto final de carrera. Y que además estamos en una de las áreas del plan de estudio de la carrera, las áreas consideradas como unidades epistemológicas que configuran distintos sectores del saber, que se llama proyecto y planeamiento. Las otras que acompañan comunicación y forma, ciencias básicas, tecnología, producción y gestión, historia y teoría. Y por último, llegamos a una asignatura que es el taller de proyecto arquitectónico, en este caso interdisciplinario, uno de los 9 talleres paralelos que ofrece la Facultad de Arquitectura. Entonces, ¿cuál es la mirada del taller dentro de lo que sería una propuesta didáctica y teniendo en cuenta un poco el tema del concurso? ¿Cómo entendemos al taller? Se entiende el taller de proyecto arquitectónico como un ámbito o un sitio donde se desarrollan procesos de aprendizajes, se da la construcción colectiva del conocimiento, se transmite información, se da el encuentro entre quienes enseñan, aprenden, donde se establece una relación. Tanto sitio o ámbito remiten a un espacio físico, perceptible, mensurable, alto, ancho, profundo. El término lugar, el lugar también en este caso, en un deslizamiento del sentido, lo define mejor, ya que remite a un mayor grado de abstracción, no físico, no perceptivo, no material solamente, predominantemente conceptual. Lugar que convoca lo vivencial, lo afectivo, que reactiva la memoria y lo pulsional, que desencadena procesos de análisis conceptuales y lógicos, donde se da una relación de comunicación didáctica. Es en ese lugar donde se entrecruzan dos ejes, uno que hace al saber teórico y otro al saber práctico, o lo que es la enseñanza de un saber hacer, en un marco de múltiples dimensiones, donde se realizan proyectos de hábitat desde una realidad concreta a través de generar un vínculo entre la docencia, la investigación y la extensión. ¿Cómo se entiende al proyecto de arquitectura? Se entiende el proyecto de arquitectura como la columna vertebral de la carrera. Es una disciplina integradora. Es la disciplina que trabaja con el todo.
Es integradora porque en ella se sintetizan todos los contenidos del plan de estudio, se globaliza en una sola unidad las distintas partes del todo, no como una mera suma de componentes, sino como una interacción sistémica de dichas partes. El proyecto de arquitectura tiene como contenido la propia realidad, la actividad práctica profesional en el contexto social. Es la disciplina más práctica, porque en ella el estudiante se apropia del contenido, fundamentalmente, pero a su vez es la más teórica, porque en ella se integran toda la información recibida de las distintas disciplinas del plan de estudio. Aquellos conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se concretan en lo proyectual en el taller establecen la lógica del alumno, que no es más que la lógica con que luego actuará en su vida profesional, en la realidad. ¿Qué entendemos por interdisciplina? Se entiende la interdisciplina como un modo de abordaje, de integración de los conocimientos, con la cooperación de varias disciplinas que encarnan un problema determinado. En este caso, la enseñanza y el aprendizaje del proyecto arquitectónico. Es un conocimiento aplicado que produce la intersección de los saberes un código nuevo, un saber con el que cada disciplina se enriquece y se modifica. Por la interacción que amerita desarrollar un pensamiento complejo, de constituyentes heterogéneos asociados. Presenta la paradoja de lo uno y de lo múltiple. Se sustituye la paradoja de la disyunción, reducción, unidimensionalización por un paradigma de distinción, conjunción, que permitirá distinguir sin desarticular, asociar sin identificar y producir. Este paradigma llevaría al principio de las unitas múltiplex, que escapa a la unidad abstracta por lo alto el holismo y por lo bajo el reduccionismo. La interdisciplina solo se entiende en un taller de arquitectura en la medida de referenciar las asignaturas al proyecto de arquitectura. En la interdisciplina no hay que transferir contenidos, hay que transferir criterios para resolver proyectos. Por otro lado, se entiende que la educación es producto y factor de la sociedad. La práctica educativa de extensión en el taller se aproxima a este concepto, se orienta a develar procedimientos que optimizan la enseñanza del proyecto de arquitectura, refuerza el aprendizaje de saberes planteados en el plan de estudio y programas de la asignatura y otros que emergen de esta práctica educativa y lo complementan, accediendo a un saber en comunidad. La arquitectura encuentra su consistencia técnica y espiritual al considerar la realidad como una urgencia ética que da sentido a la legitimación social. Docentes y alumnos del taller realizan esta práctica educativa desde el año 2013 y bueno, no voy a leer el cuadro, pero en el cuadro lo que se está indicando es el año, los cursos que han participado de extensión universitaria, la localidad o los sitios, que no solo son en San Miguel de Tucumán, sino en otras provincias también, y por medio de qué formalidad académica se los llevó a cabo, ya sean actas de acuerdo, proyectos de extensión de la facultad o proyectos de extensión de Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, y también convocatorias generales de extensión. La arquitectura consiste en proyectar y construir esos lugares por donde discurre la vida, y esta vida es temporalidad. Somos seres temporales. El discurso sobre el aprender y el discurso sobre el proyectar son siempre discursos sobre el tiempo. Intentar conjugar esta temporalidad implica afrontar lo entramado. Tiempos cronológicos, psicológicos, creativos, procesual, institucional, históricos, todos se entrecruzan en una relación pedagógica, constituyendo un tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares y contradicciones. El proyecto, por definición, ya lleva implícita la temporalidad, del latín proyectare, que es lanzar hacia adelante, a la distancia. El proyecto es el resultado de un proceso de pasos, de fases sucesivas, serie de operaciones transformativas que van posibilitando la definición cada vez más precisa de un objeto aún no existente, desde una idea más o menos difusa hasta la formalización precisa y detallada que posibilitará su concreción material. Los tiempos de aprendizaje también no son los mismos para todas las personas. Desde este punto de vista, la complejidad del proyecto suma dificultades. Su carácter anticipatorio instala, por un lado, la paradoja de aprender algo que, en principio, no se puede saber qué es,
y sin embargo debe aprenderse. Por otro, una distancia espacio-temporal al no poder operar directamente con el objeto, sino sobre formalizaciones modélicas los edificios, lo que significa realizar sustituciones semánticas, elaborar hipótesis, inferir por deducción posibles consecuencias, argumentar, decidir, criticar. La dificultad de abordar la complejidad hologramática coloca a los estudiantes frente a la tentación del fragmento. Primero una parte resuelvo y después la otra. Y o bien, el otro extremo, la tentación del todo difuso. No puedo resolver las partes, tengo la hoja en blanco, no sé qué hacer. Ante este marco, digamos, pedagógico, el taller intenta construir una metodología de abordaje que le llama justamente una metodología docencia más extensión, más investigación. Una forma de encarar el aprendizaje del proyecto de arquitectura en el contexto sería pensar en las metodologías posibles de abordaje. Si la metodología es una forma, un modo de proceder en algo y el contexto es físico de situación, el cual se considera un hecho, si la metodología es un modo de proceder intentando que los estudiantes aprendan a proyectar edificios y además se formen integralmente como personas, en el cual a los docentes además se les exige o se exigen desarrollar tareas de docencia, investigación, extensión y gestión como obligaciones inherentes al cargo en el que se desempeñan, esas formas metodológicas deberían intentar generar un vínculo entre las, al menos, 3 de las tareas enunciadas, lo que redundaría en una optimización del uso del tiempo y se alcanzaría algo más eficazmente objetivos de integración entre ellas. En el taller intentamos compatibilizar 2 metodologías que con la práctica docente se integran. No son 2, solamente se integran en una sola. Por un lado, el intento de vincular la docencia, la extensión y la investigación, y por otro lado, la metodología específica del proyecto arquitectónico. En el taller se acostumbra a realizar anteproyectos de edificios, simulando el requerimiento de los mismos por un comitente, imaginario en algunos casos, pero intentando que estas experiencias se vinculen de una manera más efectiva con necesidades reales de la comunidad, es que ponemos en práctica la extensión. Como experiencia educativa, formalizando convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales, lo que plantean sus necesidades, que luego se expresan en un programa al que se compatibiliza con la complejidad de cada edificio, conforme al curso que desarrolla cada alumno. Experiencia que aporta cuestiones que hacen a su formación universitaria que trasciende la formación técnica específica de la carrera. Los trabajos que se elaboran como práctica de aprendizaje son luego donados a las comunidades que se espera que faciliten la gestión para los emprendimientos que pretenden. Entonces, esto que acabo de decir, se intentó ubicarlo en los tiempos institucionales. Esto es un calendario que nos otorga la Secretaría Académica, donde tenemos que organizar las actividades y desarrollar una metodología. El año lectivo tomamos 2 cuatrimestres, que en realidad son 3 meses, que en realidad son 12 semanas. Si tomo uno de los cuatrimestres, por ejemplo, veo que el tiempo que el alumno asiste al taller es el que está marcado, de abril a junio. Pero los tiempos de extensión comienzan mucho antes y terminan mucho después. Entonces, esas etapas de extensión empiezan a coincidir desde una determinada etapa hasta otra con ese proyecto justamente arquitectónico. Esas etapas que estamos viendo, una es el planteo de las necesidades de la comunidad, es decir, no inventamos temas. Reuniones para integrar el equipo docente del taller con referentes de la comunidad. La segunda etapa, mucho antes que empiecen las clases, diseño y planificación de actividades. ¿Para qué? Para coordinar los tiempos académicos, que hay un comienzo y un final. Y la visita del equipo docente al sitio. Es muy importante que el equipo docente, antes de comenzar las clases, conozca lo que estamos por hacer y dónde estamos por hacer. En la tercera etapa de la metodología, inicio de clase, planteo de actividades de extensión como experiencia educativa, visita al sitio de alumnos y docentes. La cuarta, la llamada crítica, primera crítica, yo lo llamo presentación 1, que es el análisis del sitio, el usuario, definición del tema y la complejidad, programas, participación de la comunidad en el taller.
Por ejemplo, en este momento estamos trabajando en la Angostura, Tafí del Valle, con las comunidades de Aguita Calchaquí. Y en esta etapa nos visitó la cacique acá en el taller. Es un modo de reelaborar los programas junto a la etapa 5, actividades en el taller, participación de docentes de otras áreas de la facultad. Tanto la etapa 5, 6 y 7, que son críticas intermedias, lo que hacemos es incorporar, invitar a docentes que tengan proyectos de investigación pertinentes al sitio o al lugar o al tema que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, cuando estuvimos trabajando en el Parque Nacional Campo de los Arizos, el arquitecto Horacio Saleme nos dio una clase sobre criterios de diseño en arquitectura con bambú. ¿Por qué? Porque había bambú en el lugar. O por ejemplo, cuando estábamos trabajando en el Xincal Catamarca, desde el Triatip, la arquitecta Sosa y Latina nos dieron los insumos necesarios para transferir los criterios de proyecto de arquitectura en tierra cruda. Solo como para ejemplificar. Y así llegamos después a una etapa 9, que es la entrega en el taller, la evaluación, la entrega final. Previamente hay una preentrega donde intentamos todos los docentes ajustar algunas cuestiones, no solo con el grupo de alumnos, sino entre nosotros también. Y la entrega final, que se da muchas veces también, vuelve a la comunidad del taller. ¿Y por qué sigue la extensión? Estas bandas verticales. La extensión sigue porque después nos vamos a la comunidad a entregar los trabajos y además, ¿por qué sigue abajo el proceso proyectual que es un esquema pequeñito, porque no entra en la lámina, análisis, prefiguración y materialización? Porque en muchos casos el punto C es la materialización de aquellos trabajos donados por el taller y seleccionados por la comunidad para llevarlos a cabo. En algunos casos han sido construidos y en otros se están construyendo. Esto que acabo de decir se plasma en el primer año de la carrera, que después puedo explicar cómo se inserta porque es un curso diferente. Voy para atrás. En el segundo año, por ejemplo, esto es del año pasado, este es un alto acuerdo con una fundación, respetando esta metodología que acabo de explicar, con una fundación Pachamama, para realizar la sede de la fundación como centro de integración social. Los alumnos en el lugar entregan sus trabajos a la comunidad. El caso de tercer año, el Centro de Equinoterapia y Rehabilitación al Aire Libre en la ciudad de Concepción, acta acuerdo con proyecto de extensión de la FAU con la Fundación La Victoria. Los alumnos en el lugar, la entrega a la comunidad. Cuarto año, se hizo una serie de tipologías sobre el tema de educación, escuela técnica, para ofrecer a construcciones escolares. Pero esto no está a través de ningún convenio, sino más bien como un aporte, una inquietud que salió del docente para aportar una serie de tipologías sobre escuelas técnicas. Quinto año, este es el caso del circuito turístico Alberdi Escava. Se pasa sola la diapositiva. Alberdi Escava. Este caso es en el Xincal, Catamarca, ciudad de Concepción. Ahí estamos entregando a la comunidad. Y por algún motivo se pasa solo, no sé por qué. Y para terminar, me gustaría decir que no es necesario tener un acta acuerdo, no es necesaria una formalización académica, simplemente es necesario tomar conciencia de que hay espacios y sitios vulnerables en nuestra ciudad y sitios complejos en nuestra ciudad. En este caso, por ejemplo, es un trabajo de un alumno en la zona del Bajo, en la ex terminal de ómnibus que está al lado de la terminal de ferrocarril, la estación de ferrocarril. Entonces se planteó una casa de la música, un espacio cultural, pero manteniendo todo lo que existía, tanto un casco antiguo como los talleres de la estación. Entonces el proyecto, a ver, ¿qué es lo que está pasando? A ver.
Vamos a hacer así. Bueno, lo que les quería mostrar acá es un video del proyecto que es interesante, que me está saliendo, que dura 30 segundos nada más. Pero no importa. Si después ¿Tenés tiempo? hay tiempo para buscarlo. No sé por qué. Faltan 15 minutos. No, 15. Estoy bien entonces. A ver si un segundito más tarde me interesa que lo vean porque se ve el casco antiguo. A ver, no se copió bien. Lo podemos ver de acá y después vuelvo a la presentación. A ver si lo podemos ver de acá. Voy a ver si, como última opción, buscarlo en la carpeta. Carpeta, prueba de concursos. No está, claro, no está copiado el video. Bueno, está copiada la música. Falta vincularlo al video. No importa. Si hay tiempo después les muestro. Es interesante cómo se ha trabajado en este espacio. Volviendo entonces a la presentación. Algo está pasando acá. Vamos a tener que abrir. Bueno, suben estas cosas, dicen. La idea de terminar con este video, de este proyecto, que no es necesario formalizar a veces las situaciones como para tomar conciencia de todos estos espacios vulnerables y complejos de la ciudad. Y un poco, bueno, comenzar a terminar con esta exposición, sin olvidarme a quién estaba dirigida la exposición, a los docentes que comienzan, a los seminaristas. Contarles a ellos que en 1970 la UNESCO convocó una comisión internacional con el objetivo de realizar un informe diagnóstico y prospectivo de la educación del mundo, y concluyeron justamente que el futuro de la educación y de la humanidad no depende solo de estructuras o de contenidos curriculares, sino de cambios en las actitudes de las personas. ¿Cuál debería ser el perfil del docente del siglo XXI para afrontar las mutaciones que estamos experimentando? Mutaciones tales como explosión de conocimientos científicos, de innovaciones tecnológicas, el proceso de globalización, la informática y la robótica, que influyeron también en los procesos de producción, la creación de Internet y la expansión de las redes de información. Asistimos así a un cambio en el modo de producción y de transmisión de los conocimientos, es decir, hay que repensar la función de los docentes y la naturaleza del aprendizaje. Se vuelve crucial en un mundo de mutaciones globalizada aprender a ser para reconstruir identidades. La identidad de la generación audiovisual del 2000 coexiste con los nativos digitales que vienen con el siglo XXI, que experimentan nuevas relaciones mediatizadoras por las tecnologías de la información. Los jóvenes de hoy están superestimulados, son multifrenéticos, pero Piaget sostiene que a muchos les sobran estímulos. La globalización así lo permite, pero carecen de los esquemas de conocimientos necesarios para procesarlos adecuadamente. La globalización, algunos la glorifican y otros la demonizan. En los ámbitos educativos se ha vuelto a descubrir el conjunto de la humanidad como referente de la educación.
Se educa para llegar a ser humano. Ahora que estamos tan próximos a los seres humanos, sentimos más profundamente las diferencias. Marshall McLuhan señala esta ambivalencia cuando inventó el concepto de aldea global, cuando expresa que nunca se ha puesto tan en manifiesto la igualdad del género humano y nunca se ha manifestado de tal manera las diferencias. Estas y otras cuestiones nos inquietan a los docentes porque definen la calidad de la educación. Este cuadro intenta sintetizar 5 dimensiones y 10 competencias docentes, que reflejaría el perfil que debería tener el docente del siglo XXI para transmitir un saber y colaborar a la formación no solo técnica del alumno, sino integral como ser humano entre lo local y lo global. Aprender a ser, aprender a conocer, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir. Cuando hablo de aprender a ser a través de la identidad, todos necesitamos aprender a ser en el mundo actual, docentes y alumnos. El respeto de las identidades raciales, culturales, religiosas y sociales. Carl Rogers expresa que la educación es un camino de búsqueda de la identidad. Cada uno aprende a ser sí mismo, pero por intermedio del otro. También el aprender a ser a través de la creatividad. Capacidad para lograr un aprendizaje activo, motivación, capacidad para transmitir el deseo de saber. La creatividad forma parte de la autopoiesis que habla Humberto Maturana en El árbol del conocimiento. La creatividad tiene una base fundamentalmente existencial, ontológica en la libertad. Y cuando Paul Sartre dice que en el ser y la nada todos estamos condenados a ser libres, apoya este concepto. Es difícil que un docente transmita el deseo de aprender si no está motivado, si no pone en juego su deseo de enseñar. La motivación está ligada al deseo de saber, al feeling y el feeling a la práctica de la libertad. Aprender a conocer a través de la cientificidad. Haber Gardner, por ejemplo, denomina la mente disciplinada la capacidad para pensar científicamente. El docente debe saber orientar a los alumnos en la observación, el descubrimiento de constantes, el enunciado de teorías y de hipótesis, el estudio de fenómenos. No podemos quedarnos con las opiniones de los blogs, los twitters, los chats o los comentarios radiales, televisivos o de diarios. Vivimos en el reino de la opinión. También aprender a conocer a partir de la competencia lingüística. Capacidad para estimular la comunicación lingüística y para interpretar el mundo simbólico. Aristóteles señaló en su libro Política que el lenguaje no solo distingue al hombre del animal, sino que también funda la posibilidad de la convivencia social. Fortalecer el conocimiento de la lengua materna, en nuestro caso el español, aprender por lo menos una lengua extranjera. Acá en el cono sur podría ser el Mercosur con las lenguas oficiales como el español, el portugués, el guaraní, que permitan intercambios culturales. Pero además, un docente hoy necesita poseer conocimientos básicos para el análisis del discurso o de la cultura de la imagen, en la que se desenvuelven los jóvenes. Existe una tendencia a que el lenguaje quede reducido a una expresión mínima. Vamos hacia la ley del silencio o hacia la ley del pensamiento Twitter. Aprender a aprender a través de enseñar a aprender. Capacidad para enseñar a aprender mediante la autonomía intelectual, el trabajo en equipo, la autodisciplina, la resolución de problemas. Nadie aprende solo, diría tanto Vygotsky como Freire. Todos dependemos de las relaciones con los demás y del capital intelectual que ha formado la sociedad donde vivimos. Ahora, el data mining, el sistema de información, provee todos los datos. Entonces, tanto el profesor como el alumno son llevados a otra cultura, la del aprendizaje de los modelos de conocimiento, la de las interpretaciones y aplicaciones de conocimiento. Este es el sentido profundo de la revolución pedagógica que estamos experimentando. Y también aprender a aprender a través de la comunicabilidad, que es la capacidad para transmitir los conocimientos con métodos pedagógicos adecuados. El arte de educar depende del arte de comunicar. Quien domina la comunicación pedagógica transmite un método de aprender. De lo contrario, corremos el riesgo de formar buenos comunicadores que no saben transmitir un método de aprendizaje o buenos especialistas en metodología que no saben comunicar. Aprender a hacer, la capacidad para enseñar el saber hacer mediante la resolución de problemas, eficiencia práctica, capacidad para enseñar a aplicar conocimientos. Los docentes somos
como operadores simbólicos. Transmitimos lenguajes, ideas y métodos. Aprender a pensar y a actuar en un contexto de innovación, de mutación y de incertezas crecientes. Por esta razón se impone la interdisciplina. Todos comenzamos a formarnos a partir de una disciplina específica, pero desembocamos en varias conexas o distintas. También a través de la competencia informacional, capacidad para buscar, interpretar, transmitir información y una cultura multimedial. La presencia de las nuevas tecnologías en las aulas ya no tiene vuelta atrás. La cultura informática ya está instalada en el sistema educativo. Estamos en una etapa de adaptación de las nuevas tecnologías en la etapa de iniciación de una pedagogía virtual. Aprender a convivir, por último, a través de la sociabilidad, capacidad para enseñar y a trabajar en equipo, para actuar con solidaridad y responsabilidad, con empatía y comprensión de los jóvenes. Si la educación prepara a un individuo para ser humano, quiere decir que tiene como fin educar para la humanidad. No se educa para el individuo, no se educa para la sociedad, se educa para la humanidad. Tal es el fin de la educación. También aprendemos a convivir a través de la responsabilidad social, con un compromiso moral, con valores, conciencia ciudadana, conciencia ecológica. Se distinguen tres planos en los cuales se juega el compromiso ético y social del docente, el del individuo, el de la sociedad y el de la especie, que es la humanidad. La docencia universitaria tiene una gran responsabilidad con el tema del concurso, justamente, más que una cuestión incluso académico, pedagógico, una cuestión existencial, donde podemos compartir un desarrollo sustentable. Y bueno, dejarles un pensamiento, que ya no está en este momento acá, Juan Beterán, que fue quien en el discurso fundacional de la Universidad Nacional de Tucumán dijo que hay que corregir, enderezar, completar, profundizar, replantear y sobre todo el compromiso hacia adelante y hacia arriba que busca siempre lo mejor y que por eso ha de tener siempre que ver con el bien común. Pedes in terra, accideras visus, los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Eso es todo, muchas gracias. Me quedó el video contigo.